El título de la presentación de la doctora Joffre es La experiencia del juzgado con competencia de familia de Villa Gesell. Adelante, doctora. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación a los organizadores. Me parece muy importante el tema que da título a esta jornada. Y un poco lo que vengo a compartir es, como pasa en muchas vidas, que a veces se nos abren puertas que nos llevan a caminos inciertos, desconocidos y nuevos. Eso fue lo que pasó conmigo como juez. O sea, yo soy hace 30 y pico de años, me recibí de abogada en la Universidad de La Plata y, como dijo la doctora, desde el año 96 soy juez en la ciudad de Villa Gesell. Y mi primer encuentro con el tema del incesto y el abuso sexual infantil fue en el año 2005, en el curso de porque el Juzgado de Paz tenemos amplia competencia en todo tipo de temas, y sobre todo de familia y violencia. Y vino en el contexto de un proceso de tenencia y régimen de visitas, régimen de visita planteada por el padre. Surge la denuncia de la madre de una denuncia penal de incesto. Y la nena era muy chiquita, tenía 2 años, y me acuerdo que en su momento lo primero que resolví, por puro sentido común, es suspender las visitas, porque en ese momento yo evaluaba que en ese desequilibrio entre un adulto que es impedido de ver a su hijo durante un tiempo, el adulto tiene resortes psicológicos, que en la criatura, si el padre es el abusador, la destruye. A partir de ese caso, obviamente, como contaba la doctora Bernie Blair, también yo viví en carne propia lo que se llama backlash, porque me di cuenta que las respuestas o las reacciones a mi resolución eran contrarias a lo que yo creía. Fue un proceso muy largo. Por suerte, la nena no vio al padre, pero hubo muchísimas incidencias, muchas denuncias, porque en esa época estaba diversificado entre la esfera civil, que era el juzgado de paz, estaba la esfera penal y también estaba el tribunal de menores. Ahí yo empecé a experimentar otra situación que la asocio cuando era adolescente y leí El proceso de Kafka, donde nos planteaba los entramados de las burocracias, y donde en este caso concreto el señor K era una criatura de 2 años y su mamá que la defendía. Implicaron denuncias no solo contra mí, contra la jueza de menores, hubo inclusive un interregno donde intervino, porque justo fue en lo que sería la feria de enero, no estaba yo en funciones, entonces pasó a otro juzgado cercano. Ahí sí pretendieron hacer la revinculación, y había una anécdota que a mí me impactó muchísimo, que habían forzado, inclusive hubo fallos de la Cámara, yo tuve conflicto también con la Cámara, además. La nena tenía que ver a ese padre, la que tenía que supervisar era una asistente social. Entonces relata al asistente social la circunstancia, que la nena no quería bajar del auto, una nena muy chiquita, no quería saber nada de ver al padre. Entonces el asistente social tiene todo un diálogo muy afectuoso, y ella describe que en determinado momento la nena mira por la ventana y el padre estaba parado silenciosamente en la vereda de enfrente. Le agarró tal ataque de angustia a la criatura que no pudo forzar de ninguna forma a esa visita. Ese caso, que fue, les digo, en el año 2005, como los hechos concretan la verdad, en la actualidad el padre se acogió al juicio abreviado porque entró en juicio oral, se declaró culpable y tiene una pena de 3 años. A partir de ese caso, las circunstancias me fueron llevando a darme cuenta que en el ámbito exclusivamente jurídico no tenía material para entrar en este territorio que puedo decir que es el territorio de lo siniestro, que es el territorio del abuso sexual infantil y del incesto, es el territorio de lo siniestro. Y ahí tuve la suerte de que llegara a mí, a través del librero de la ciudad de Villa Gesell,
el libro del doctor Carlos Rosansky, que era abuso sexual infantil, denunciar o silenciar, y fue algo extraordinario poder descubrir que es como que se me cayó una venda y me di cuenta que el territorio que yo estaba pisando no era nada inofensivo, que proteger a la criatura, que creer el relato de la criatura, era entrar en el territorio de muchísimas presiones. Y descubrir que un colega, que era un juez, pudiera desnudar los atropellos que se hacían en el ámbito básicamente penal, porque en el momento que él escribió el libro era camarista de Bariloche, yo ni sabía ni que existía. Y a partir de ese libro descubro a Irene Intevi. Irene Intevi es una psiquiatra reputada internacionalmente, inclusive ella en este momento pertenece a IPSCAN, que es el organismo internacional con el tema del maltrato de los niños. Irene Intevi escribió un libro que se llama Abuso sexual infantil en las mejores familias. Porque lo que me pasó a mí en mi propia experiencia y lo que sucede es que mientras el abuso sexual infantil o el incesto es cuestión de pobres, no hay problema. Pero cuando sale a la luz que el abuso sexual infantil y el incesto sucede en cualquier familia, de cualquier clase, y que el abusador puede ser profesional, puede tener poder, puede tener dinero, ahí la cosa cambia. Y yo, a través de los años, es como que tuve que seguir abundando en la multidisciplina. Irene Intevi, Volnovich, quiero acordar, bueno, después descubrí el libro de Sonia Vaccaro, donde ahí entré en la otra fase, que es la fase de este siniestro constructo, como dice ella, de hacer una ideología donde se sospecha de que la madre que denuncia el abuso, el incesto, en realidad le llena la cabeza a la criatura, porque en realidad todo este tipo de ideologías se enancan en prejuicios que están muy acentrados en la sociedad, de considerar que los chicos son tontos, que a los chicos se los puede manipular. Me encantó descubrir, hay una lingüista que es Iván Bordelois, que tiene un libro hermoso, muy chiquito, que se llama La palabra amenazada, donde ella, cuando habla de la palabra en relación a los niños, ella dice que es muy injusto de mencionar que los niños son infantes, porque la palabra infante refiere al no saber o no poder hablar, cuando ella dice que los niños tienen una relación con la palabra maravillosa. Y otra psiquiatra muy respetada y que hizo de su vida una causa a los niños, que es François Dolto, también dice que es el tema de acercarse a la comunicación con los niños parte de una base, que es respetar su dignidad. Cuando nosotros no creemos el relato de los niños, cuando nosotros decimos que al niño le puede fácilmente venir un adulto y llenarle como si fuera un cassette las cosas que tiene que decir, lo estamos despreciando como ser humano, como persona. Pero aparte, en este tema también hay una gran mentira, porque hay una psicóloga, María Cecilia López, que hace años ha escrito muchos libros sobre este tema del abuso sexual infantil, que ella dice una cosa que es de sentido común: la criatura puede mentir, pero un ratito, no puede sostener la mentira. En cambio, los adultos somos expertos. Nosotros somos perfectamente simuladores de grandes mentiras. Entonces, qué paradoja que tiene esta sociedad, que estigmatiza a los niños y cuando desconfía de las mamás, en realidad está atacando a la única prueba, que es el chiquito que habló. En cambio, resulta que confía y lo pone y lo erige en víctima al agresor, al sospechado de agresión. Y uno también piensa, qué cosa curiosa, que después también veía que Irene Intevi lo recalca, que una de las primeras actuaciones, cuando hay una sospecha de denuncia de abuso sexual infantil, es primero resguardar la seguridad de la criatura. Es lo que yo pensé en el año 2005. Primero cuido a la criatura, después hablamos. Ahora resulta que no se hace eso. Hay muchos colegas que, como yo, están en este proceso, porque lo mío fue también un proceso de aprendizaje. No es que yo en el 2005 tenía la misma postura tan clara en tantas cosas como ahora.
Fue un proceso de aprendizaje, no solo por libros, también por jornadas. En el año, creo que era 2005, fui a una jornada, fue el primer Congreso Internacional del Abuso Sexual Infantil, donde, miren ustedes, estaba como gran organizador Corsi. Pero aparte de Corsi había profesionales de fuste, estaba Faller, que es de Estados Unidos, Marie-France Irigoyen, y había muchísimos talleres. Nosotras fuimos con mi secretaria y nos gustó un taller que era un grupo pequeño, que era una fiscal y una médica de La Plata que se dedicaba a estos temas. Para mí ese taller fue un disparador, porque aparte de escuchar a la médica decir, bueno, yo vengo a este taller pero ya no tengo el trabajo porque me han hecho tanta denuncia que me han sacado del medio, aparte de eso, y ver con qué bueyes se araba, me impactó mucho porque ellas, cuando describían a las mamás que creían a los chicos, porque la mayoría de las madres no es que creen los relatos de abuso, sino no habría tantas personas abusadas de mucha edad que recién lo cuentan ahora. ¿Por qué? Porque en su momento no les creyeron. Y me acuerdo que ellas describían a estas mamás como las locas. Y a mí personalmente me impactó porque muchos años antes había tenido un caso donde también había una mamá que impedía la visita y demás, y también denunció incesto. Lo que pasa es que como mi postura siempre fue de no forzar a la criatura, esa fue una postura base. O sea, yo no podía entender que de los pelos se saque una criatura para que vea al padre. Me parecía realmente atentatorio contra cualquier sentido humanístico, de falta de respeto a la dignidad de un niño. Entonces, no forcé. Cuando yo veía que la criatura no quería ver al padre, no lo forcé. Pero yo tenía una sospecha, decía esta mujer, porque justamente si había que describirle era la loca, que iba a organismos de derechos humanos, bueno, un montón de cosas. Y a mí ahí me hizo pensar, digo, bueno, entonces esta loca no era loca, y por ahí estaba diciendo la verdad. Bueno, la suerte que uno tiene de un juzgado más pequeño es que puede saber el historial de los casos. En ese caso, o sea, el nene nunca pudo revincularse, como dicen ahora, con el padre incestuoso. Ahí no pasó nada con la causa penal, pero ¿qué pasó? Que con los años, el chico, que ahora tiene 17 años, vino a pedir al juzgado la posibilidad de ser protegido, de no estar en el mismo colegio con el padre, porque él decía que durante todos estos años él tuvo que padecer el ver al padre, que era profesor, era docente, en los lugares donde él iba, y era como que no le permitía recuperarse, porque hay algo que hay que ver, que es qué pasa con ese niño que padeció ese delito y no es creído. Alguna vez nos pusimos a pensar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo destruimos del todo. Y lo más terrible, por eso yo creo que está muy bien que se ha visualizado como que en este momento los derechos humanos de los niños y de sus mamás creyentes y protectoras está siendo afectado. Parece muy importante que sea visualizado. Cuando no se cree en el niño, primero que se cuestiona su dignidad, segundo que se lo vuelve a mandar a las fauces del que abusó. Y aparte, el mensaje social es la impunidad, porque esa criatura que pudo hablar, cuando sea grande va a decir, yo hablé, pero nadie me creyó, ¿qué soy yo? Y por eso cada vez más se está estudiando todos los efectos terribles que tiene el abuso sexual infantil en la salud de los chicos. Se está estudiando la relación con las adicciones, en el caso de las chicas, adolescentes, la promiscuidad. Se estudia inclusive relación hasta con situaciones de esquizofrenia, depresión, suicidio. ¿Por qué? Porque a mí me impactó mucho, hay Schoenfeld, creo que es un psicólogo norteamericano, que él cita una frase del libro de Orwell de 1984, donde dice, se lo voy a leer textual para no... Te volverás hueco,
te exprimiremos hasta vaciarte y entonces te llenaremos con nosotros mismos. Porque lo que se tiene que tener en cuenta, que es lo que por ahí los jueces recién nos estamos interiorizando, es que el abuso sexual infantil en incesto no es un delito cualquiera. Y no es una cuestión de sexualidad, es una cuestión de poder. El abusador, cuando abusa de la criatura, lo que hace es aplastarla en su identidad humana. Por eso la culpa siempre queda en la víctima. El abusador jamás reconoce. Ahí, por eso también lo relaciono a derechos humanos. Hay un perito forense que es Osvaldo Fernández Santos, que hizo un estudio muy interesante donde dice que qué casualidad que hablamos de revinculación, como en la época del proceso militar hablábamos de reconciliación, cuando del otro lado no hay arrepentimiento, ni siquiera reconocimiento, porque todos los que estudian a los abusadores jamás reconocen que agredieron o que abusaron. Hay una descripción de los abusadores que es impresionante, que también es de Sheffield, que dice que son pacientes, sofisticados y especuladores. Son cazadores y son farsantes sociales. Y lo que pasa es que la sociedad adulta compra la imagen. A veces a mí misma como juez me sorprende y me impacta cuando en una audiencia yo veo a alguien que yo sé que es un perverso, porque no es... Villa Gesell, aunque es chica, lamentablemente tiene muchísimos casos de abuso y probablemente cosas más complejas que tengan que ver con red de pedofilia. Y lo que impacta es que no tienen cara que ustedes digan, bueno, es un perverso. No, al contrario, lloran. Porque hay otra situación que veo, es que pareciera que muchos padres que están legítimamente en situaciones, porque a veces puede darse que algunas mujeres puedan extorsionar o activar en el proceso por una cuestión de resentimiento con su ex marido, que es excepcional, pero será. Pero en general el varón, cuando es sano y cuando ama a su hijo, en la práctica uno ve que se corren. En cambio estos, la característica de este tipo de hombres que no son padres, que son monstruos, es que, como describe una psiquiatra española, son acosadores legales. Es perfecta la definición. Porque uno ve que en el juzgado los expedientes, que son un montón de cuerpos, son justamente donde hay denuncias de incesto, de violencia, porque la mayoría de los casos, los que no trascienden, se arreglan en las audiencias. Porque inclusive se da en la práctica que muchas veces madres que pueden tener una actitud de celos, por ejemplo, porque hay una tercera, pero se logra el acuerdo, porque hay salud, porque no hay perversión. Por eso yo no quiero hablar del síndrome de alienación parental porque ahora le cambian nombre. La ideología de considerar que una madre le llena la cabeza a la criatura para hacer una denuncia de incesto, en realidad lo que busca es amedrentar a las víctimas de los delitos de violencia y de incesto que yo considero que son los dos, mamá, hijo, los dos, en violencia de género y en incesto. En distintas envergaduras son dos. Y hay muchas estudiosas como Red Teubal que habla de que en el caso del incesto las madres son tan víctimas. Ustedes tendrían que ponerse un poco en la piel de esa mamá que descubre a destiempo, porque los chicos no hablan, como dice Volnovich, cuando nosotros le decimos, bueno, ahora habla, contame por favor qué te pasó. Los chicos tienen sus tiempos, tienen una forma muy diferente de comunicarse que nosotros. Por eso no pueden mentir. Los chicos son expresión pura. Un chico no es solo la palabra, es el gesto, es el movimiento en una sala. Bueno, el tema es que las madres, ustedes pónganse en el lugar de esa madre cuando descubre que la persona que es su pareja, que ella quiere, el chico le dice, aparte le dice como le puede decir que abusa. ¿Cuál es la reacción natural que puede tener esa madre? Según estudios dicen que hay muchos síntomas. La mayoría va a tratar de evitar o decir no puede ser,
por eso tienen mecanismos de huida o lo niegan. Y por ahí, si esa madre atravesó esos escaños y le cree, y aparte si esa madre, aparte de creerle, va y hace la denuncia, la justicia la tiene que proteger. Porque además no es solo porque alegremente tenemos, porque ese es nuestro deber como jueces y como funcionarios del Estado argentino que suscribió la Convención de los Derechos del Niño, que suscribió las 100 reglas de Brasilia, que hablan de que hay que preservar a las partes vulnerables en los procesos. Porque la balanza de justicia es un símbolo que implica que uno tiene que equilibrar y al más vulnerable hay que elevarlo, esa es la función. Y como juez de familia, yo tengo que ser la principal defensora de ese niño, cueste lo que cueste, porque a veces pasa que así como nos pueden cuestionar los jueces, con toda razón, también hay que cuestionar a veces los asesores de menores, o los peritos, que por una cuestión de o comodidad o incapacidad o ideología, en lugar de preservar a la criatura, parece que fueran defensores del sospechado. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, yo creo que porque hay una ideología que para mí no es ajena a la epidemia de los delitos mafiosos de la pedofilia, de la pornografía infantil, de la prostitución infantil. No sé dónde leí algo que me pareció muy interesante, que dice, se aplica la ley de la omertá. El tema que cuando un chico, una criatura, logró hablar, hay que callarla, porque no conviene, porque nos replantea como sociedad, porque no queremos ver que existe el incesto, por ejemplo. Y porque a veces nos consolamos diciendo que parece que la familia, por ser familia, legitima todo, y que por ser padre, legitima todo, y no es así. Y lo puedo decir desde una postura de creyente. Ser padre se legitima desde la ternura, como decía Fernando Ulloa, que ya falleció. La ternura, el cuidado, el respeto. Un padre que violenta, que pega a la madre, que la insulta a la madre, un padre que abusa de la criatura, eso no es un padre, eso es un monstruo. Y la familia deja de tener su sentido social. Y es, como decía Alice Miller, es un campo de concentración, el peor que puede pasar un ser humano. Entonces, por eso me parece que hay dos vertientes por las cuales los que estamos en el ámbito de derecho estamos moralmente obligados a incursionar, que es, por el lado de la multidisciplina, porque nosotros no tenemos ni idea de lo que es el abuso sexual infantil desde del derecho, no nos han enseñado eso en la facultad. Y por otro lado, también desde la cuestión sociológica, y darnos cuenta que tenemos que sacarnos todas las estructuras de prejuicios que tenemos. Porque, y para terminar, como decía la poetisa Gabriela Mistral, el niño se está construyendo en este momento, en este presente. Y ella dice, el niño se llama ahora. Entonces no es un detalle que nos replanteemos estos temas, y por eso me parece tan importante el título de esta jornada. Nada más. Bueno, muchas gracias, doctora Joffre, por sus expresiones tan claras y por compartir con la audiencia también ese proceso de aprendizaje personal que humaniza de alguna manera la función judicial.